Es un sistema que tiene puntos de ruptura triviales en estas coordenadas, -1 y -6. Entonces, bueno, seguramente en el de fórmula no pudimos calcular nada. Aquí por el método de la derivada, pues sí obtengo las dos coordenadas, ¿no? Son triviales. Muy bien. Entonces, bueno, retomamos el ejemplo 5, pero ahora resolviéndolo con el método de la derivada. Bueno, ya saben, el método de la derivada, bueno, pues se lo aplicamos directamente a GH o bien se lo aplicamos al polinomio de Evans. Para el primer caso, bueno, pues tenemos esta expresión. Recuerden que GH ya debe de incluir K. Si no incluyen la K, va a haber problemas. Aunque estrictamente hablando, pues la verdad es que se van a cancelar, ¿no? No sé, ayer lo comentamos, pero este factor de la ganancia de lazo directo por la ganancia de Evans siempre se va a cancelar, van a ser factores comunes en los términos del numerador de la derivada. Aquí tenemos 9K. Entonces al factorizar y dividir por él, bueno, se destruye, ¿no? El denominador cuadrático realmente no nos debe ocupar porque al momento de pasarlo del lado derecho se multiplica por 0 y desaparece. Es realmente el numerador el que nos debe ocupar. Aquí, bueno, está la solución. Y bueno, tenemos el cálculo de nuestros puntos de ruptura. Este sistema es aquel en donde teníamos un bosquejo y bueno, puede ser modificado, ¿no? En este caso tengo dos polos ubicados en -1 más -J2 y en -3 más -J. Y bueno, esto describe un círculo, ¿no? Entonces tengo dos puntos de ruptura. Uno que es de punto 76, donde llegan los polos, y otro punto de ruptura donde parten los polos hacia los ceros en -3.26. Bien, para el caso de la de polinomio, igual a 0. Vuelvo a tener lo mismo, el mismo desarrollo, y vuelvo a obtener las mismas soluciones. ¿Sí? En este caso, donde lo tengo acá arriba. Vuelvo a confirmar estos resultados, ¿no? Ya teníamos antes. Más 0.76 y menos 3.26. Muy bien. Realmente, ingenieros, aquí ya se pueden ver que todos los ejercicios son exactamente iguales. Se aplican las dos derivadas, tanto para el circuito abierto como para la K despejada del polinomio de Evans. En estos casos se ha mostrado aquí el desarrollo de a mí se me olvida cómo. A ver, estoy aquí reduciendo esto. Quiero ver si. No, estos son
para mí. Oh, ¿y ahora qué hice? Acá está. A ver, mejor lo hago por las piedras porque definitivamente no sé hacer esto. El documento eh, está en el documento ahorita compartiéndose en el chat. Me comentan por favor si tienen problemas para descargarlo. En todos los ejercicios, bueno, pues vienen igual, ¿no? O sea, se aplica la derivada, el método de la derivada, tanto al circuito abierto con su desarrollo algebraico, como a la ganancia de Evans a partir del polinomio característico. Con la calculadora gráfica lo que ustedes pueden hacer es introducir estas reducciones. Inmediatamente ustedes introducen esto, van a obtener esto de acá. Y bueno, van a poder calcular las raíces de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, ahí hagan la prueba. Para la derivada no lo calcula. Esta aplicación no calcula derivadas, pero sí hace estas reducciones. Entrega sus raíces. Y bueno, eso les puede permitir simplificar todo esto, ¿no? En lugar de hacer cada uno de estos, lo pueden hacer. Y sí, nos podemos ir con todos los ejercicios, ¿no? Pues bueno, nada más en cada uno de ellos lo que se hace es corroborar y van a encontrar las ligas. Por ejemplo, este resultado, se confirma los resultados de 21 y 52, ¿no? Es decir, 21 es el 21. Este resultado se confirma para este sistema. Muy bien. Entonces, bueno, ustedes ya pueden. Aquí me quedé corto. Estábamos hasta acá. ¿Sí? Se desarrollan los mismos 10 ejemplos, se desarrollan, que ya vimos para fórmula, se desarrollan para las derivadas. La verdad es que ya resulta ocioso, ¿no? Estar viendo cada uno de estos. Ya ustedes ahí lo pueden ver. Realmente lo que a mí me ocupa, bueno, pues ya es avanzar a la comparativa, ¿no? Ya tienen ahí el material, ya lo pueden desarrollar, ya lo pueden estudiar. Muy bien, ¿cómo comparamos estos dos métodos? ¿Sí? Bien, veamos, de acuerdo a cada característica esencial, vemos qué características nos entregan para cada uno de los métodos. Por ejemplo, para el cálculo de los puntos de ruptura triviales, ¿no? El método de las fórmulas los discrimina, omite su cálculo. En el caso de la derivada, no. O sea, en el caso de la derivada, asume que son puntos válidos y los calcula. Sí, los calcula y los muestra. En el caso de los puntos de choque, sin embargo, no determina si son verdaderos o son positivos falsos, falsos positivos. Es decir, no nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya lo calculé. Algebraicamente esta coordenada cumple o satisface la ecuación. Ahora, pero si es coordenada o no del lugar geométrico de las raíces, eso sí, quién sabe.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues es mucho más fácil con la calculadora gráfica hacer, por ejemplo, esa evaluación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una evaluación. Bien, vamos a pensar que tengo yo un punto, ¿no? Un punto en el plano, un punto S. Vamos a pensar que sea -1 más I. Ese es mi punto de valor. Y bueno, voy a poner mi función de transferencia. Vamos a pensar que mi función de transferencia, pues es algo más o menos sencillo, ¿no? Vamos a ver. Que sea 10 por S más 2 entre, vamos a pensar que tengo aquí un término cuadrático. S cuadrada más, ¿dónde podrá estar? Está en -1. Vamos a poner uno que esté fuera del lugar geométrico. 4S más 4 es 2 más 4. No, 4S, entonces su parte real en donde está, en -4. Vamos a pensar que está. Vean por favor, ingenieros, que yo estoy definiendo un valor para el punto S. Y la calculadora gráfica automáticamente, como conoce el valor de S, lo estoy colocando en el renglón anterior, inmediatamente evalúa todas las expresiones en S que encuentra. Si esta es la función de transferencia, entonces la evaluación de este sistema en este punto es esta que me está dando aquí, que es 3 más J. No, bueno, veamos qué pasa si en lugar de le pongo 2J. Inmediatamente cambia. ¿Sí? Si regreso a J, hace la evaluación. Así es como ustedes pueden calcular de inmediato si un punto de choque es parte del lugar geométrico. Vamos a pensar que hay aquí un punto de choque y mi pregunta ¿es parte del lugar geométrico? Bueno, ya saben, evalúo mi sistema GHDS en este punto y si tengo un ángulo de fase de más menos 180, es decir, que este número sea real, pues entonces el sistema, ese punto sí es parte del lugar geométrico, si no, no lo es. Sí, esta es la forma más simple de verificarlo. Muy bien, ya ustedes ahí pueden hacerlo para todos los puntos de choque, ¿no? Entonces, bueno, si hay cálculo de puntos de choque, no podemos determinar si son válidos a partir de estos dos métodos. Pero lo que sí podemos hacer es evaluar el sistema en ese punto en particular. Si nos entrega un ángulo de fase de 0 o más menos 180 grados, bueno, pues ya sabemos que sí es parte del lugar geométrico y podemos considerarlos, o debemos considerarlos, ¿no? Bien, el polinomio final de cálculo, en el caso del método de fórmula siempre es mínimo, ¿sí? Porque pues no involucra términos triviales. El método de la derivada puede no ser mínimo, ¿no? Y esto se debe a que incluye tanto a los válidos como a los triviales. ¿Sí? En el caso de la alternativa de cálculo, bueno, el método de la fórmula solamente tiene una fórmula. Y en el caso de la derivada, bueno, pues hay dos, ¿sí? Hay dos formas que son equivalentes.
Si H, la retroalimentación, fuera diferente de 1, el método en el caso de la fórmula no va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque más voy a tomar modos de control. Sin embargo, en el caso de la derivada, como va a cambiar la H, es decir, el circuito, pues entonces se va a modificar tanto GH como el polinomio característico. Y por lo tanto la derivada se debe aplicar a otro polinomio. En general, un polinomio de orden mayor al que se aplicaría en el caso de que H sea igual a 1. ¿Sí? En el caso de la información primaria, es decir, el establecimiento del método, ¿qué nos entrega? Bueno, el método de la fórmula involucra polos y ceros explícitos. Pero en el método de H, GH, pero del método de la derivada, recuerden que GH para ser derivable, o bueno, para derivarlo lo que hacemos es que lo expandimos. Entonces ahí no me va a entregar polos y ceros. ¿Sí? O sea, me entrega la estructura de GH y eventualmente el polinomio característico del cerrado, pero no me dice, no me da los modos de control. El método de la fórmula pues, es indispensable. Ahora, el caso de la complejidad algebraica. Bueno, en el caso de la fórmula, esta complejidad aumenta en la medida en que haya modos de control repetidos, os digo diferentes. Pero en el caso de la derivada, aunque en el momento que aumentamos los modos de control, en ese momento aumenta también el grado de complejidad. Los coeficientes suelen ser más grandes los que se trabajan en el método de la derivada que en el método de la fórmula. Y si lo estamos ejecutando a mano, esto puede ser un inconveniente porque introduce márgenes de error mayores, ¿no? O sea, hay más posibilidad de equivocarnos. Sí, aquí hay, bueno, pues algunos trucos que ustedes quieran colocar, ahí los pueden poner. Como ejercicios propuestos. Bien, veamos. Aquí hay varias secciones. Para cada uno de estos se solicita resolverlos por ambos métodos, ¿no? Tanto los métodos, las dos fórmulas para la derivada y el método de la fórmula. Esto es para que confirmen los resultados. Obviamente esto se sugiere que lo hagan idealmente para todos. La verdad es que no estoy muy seguro, ¿no? Les va a llevar muchísimo tiempo. Pero sí, eventualmente, que lo hagan, no sé, por ejemplo, para los dos primeros, se apliquen los tres métodos, ¿no? Para que se familiaricen con él. Pueden ser, ¿cuáles tres primeros? Pues a ver, mira, este y este de acá, ¿no? Y este de acá, o este y este, ¿no? No sé. O sea, ya ustedes de manera aleatoria pueden elegirlos. Muy bien. De estos ejercicios, nos entregan todos estos, no son un montón, ¿eh? 27. ¿No? Aquí, bueno, lo que se pide es que con un simulador digital, en este caso puede ser MATLAB, ¿no? O sea, tranquilamente puede ser MATLAB ya que tenemos las licencias. Para que ubiquen ustedes los métodos digo, los puntos de ruptura. ¿Por qué se hace? Bueno, pues porque ya el grado de complejidad algebraico pues ya es considerable, ¿no? Aunque con la calculadora gráfica pues esto se reduce mucho. Pero bueno, aquí se propone que estos lo hagan
método con un simulador gráfico o un simulador matemático y pues, lo confirme con la calculadora gráfica, por ejemplo, ¿no? Aquí vienen algunos ejercicios ya de aplicación. Estos ya son ejercicios ninja, ya no hay ninguna duda de que tienen un grado de complejidad importante, ¿no? Por ejemplo, aquí a partir de un lugar geométrico se pide responder esto, ¿no? O sea, este sistema, me dan este sistema, me dan ya su lugar geométrico. Entonces, bueno, aquí me hacen un par de preguntas. Sí, muy concretas. Bueno, más, ni siquiera un par, ¿no? O sea, están bien combinadas, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué ganancia el subsistema dominante es críticamente amortiguado? Ahora, todo el sistema, todo el lazo cerrado es estable. Es decir, me están preguntando por el sistema dominante. El sistema dominante es este de aquí. Me dicen, ¿con qué ganancia llego yo a este punto? Porque es críticamente amortiguado, ¿no? ¿Con qué ganancia llego a ese punto que es el punto de choque? Bueno, el punto de ruptura. Ahora, también me dice, de manera complementaria, me dice, bueno, ahora, el sistema de segundo orden que no es dominante, ¿con qué ganancia lo sintonizo como críticamente amortiguado? Y la pregunta es, para esa ganancia, el sistema completo, el sistema de lazo cerrado, ¿es estable? Y aquí le tienen que pensar. Y aquí tienen que identificar cuál es, de qué estamos hablando en ese diagrama, ¿no? Para el ejercicio que sigue, toman la siguiente figura y bueno, se hacen dos preguntas concretas, ¿no? ¿Para qué ganancia el sistema deja de oscilar? Entonces, bueno, ustedes tienen que determinar en este sistema cuándo oscila, cuándo deja de oscilar. ¿Cuál es la constante de tiempo mínima para la cual el sistema ya no oscila? La pregunta es, ¿estable a lazo cerrado ese sistema? Muy bien. Aquí tenemos otro ejercicio. Sea un pistón que está modelado de esta manera, donde X, aquí tenemos la nomenclatura, X es la posición axial, es decir, el desplazamiento del vástago, y P es la presión de entrada. Determinar la ganancia del controlador proporcional para el cual el pistón va a tener una respuesta más rápida. O sea, ¿cuál es la respuesta más rápida sin que oscile? La verdad es que sí está poco macabro, ¿no? Pero no hay ninguna razón para que no lo puedan sacar. Muy bien. Ahora, existe otro tema que, bueno, hemos llamado investigación y desarrollo. ¿Esto por qué? Porque son fuertemente teóricos. Este ya es de ninjas, ¿no? Primero, determinar un método que permita verificar que una coordenada compleja es un punto de choque. Esto ni siquiera debería estar catalogado como ninja para el caso de ustedes. Pero bueno, pues describan ese método y aplíquenlo pues, para cada uno de los casos en los que encontramos puntos de choque. ¿Cuál es el criterio que define el dominio
al que pertenece un punto de choque. Vamos a pensar que un punto de choque es verdadero, o sea, un punto de choque en el plano completo. La pregunta es, ¿qué criterio se debe seguir para determinar si ese punto de choque pertenece al dominio directo o al complementario? Y más aún, ¿cómo se debe implementar en un programa de cómputo? Este otro ya tiene categoría de doble ninja. A partir de que se requiere para llegar a ese punto de operación. Este sí está un poco más canijo, ¿no? Pero bueno, demuestren que aplicar esta fórmula y esta otra es exactamente lo mismo. Si le rascan, se atreven, no van a tener mayor problema. Aquí hay otro. ¿Sí? En el caso general, cuando h es diferente de 1, es decir, cuando no tengo una retrounitaria, el método de la derivada puede expresarse de esta forma. Demuestren esto, ¿no? Y finalmente elaboren un programa que calcule si yo les doy la función de transferencia o los polos, no sé, los modos de control, ustedes me digan, ¿sí? Que calcule los puntos de ruptura. ¿Sí? Aquí está para alimentar el programa. Bueno, pues pueden tener la función de transferencia, los polinomios, numerador y denominador de esta, o bueno, construir todo a partir de el conjunto de polos y ceros. Muy bien, aquí ya vienen los trucos. Estos trucos, bueno, pues ya los vimos. Estudienlo. Su glosario de términos, este está pequeñito, pero bueno, ahí está para que lo hagan, y su bibliografía. Muy bien, ingenios, con esto yo termino la exposición de la regla número 4. Se les queda de tarea revisar el complemento del documento y, bueno, pues los ejercicios, ¿no? Realizar los ejercicios que vienen ahí como guía de estudio. Muy bien, ingenieros, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer? La verdad es que no es terso, no es tan suavecito, pero tampoco, pues nada más tiene que ver con el grado de disciplina que han tenido para darle seguimiento a la materia, ¿no? Si empiezan a darle seguimiento ahorita, pues la verdad es que no lo van a sacar. ¿Alguna duda, ingenieros? No, profe, creo que no. Muy bien. Bueno, tenemos tiempo. Bien, vamos a empezar entonces. Ingeniera López, el viernes pasaremos a preguntar, por favor, por las dudas generales de la regla 4 para dejarla ya lista para que podamos evaluarla, ¿no? Sí, profe. Muy bien, vamos a ver. Entonces, pasemos entonces a ver la regla número 5. Permítanme, voy a buscar el documento. No sé dónde lo tendré. Es donde dice regla 5, ¿verdad? Aquí está. Muy bien. La regla número 5 se conoce como el cálculo de los ángulos de partida y de llegada de modos complejos conjugados. En esta regla lo que nosotros vamos a determinar es la dirección con que el lugar geométrico se desprende o llega a modos complejos conjugados. En el caso de polos, ¿cómo se desprende? ¿Con qué dirección? Ahorita nosotros hemos
hemos asumido que el polo se mueve y ya nada más. Lo más que tenemos es una idea de cómo los ángulos de llegada o de partida difieren 180 grados uno de otro. Pero la verdad es que no tenemos una confirmación de que este valor sea así. Bueno, con esta regla nosotros vamos a ver varias cosas. Primero, vamos a ver cómo se desprenden, cómo inicia o termina el lugar geométrico en los modos complejos conjugados. Y también vamos a ver cómo se desprenden o llegan el lugar geométrico a los puntos de ruptura en el eje real. Esta regla es de una aplicación prácticamente quirúrgica. Aquí el primer error en el que incurramos, no crean que se absorbe. El primer error se propaga y el resultado que nos entrega es erróneo. Normalmente esta es la regla en la que se equivocan cuando hacen un examen. La verdad es que se equivocan casi siempre porque no tienen una metodología para seguirla. Así que la invitación es a que pongamos atención a cómo se aplica e incluso al momento de aplicarlo, pues igualmente si hay algo que tengamos duda, ahorita que se va a exponer la regla, es el momento de que me detengan, ¿no? Muy bien, aquí viene su presentación del documento, bueno, aquí viene su índice. Y bueno, pues pasemos entonces a lo primero, lo esencial, que es los antecedentes y las definiciones. Sí, bien. Lo primero es que el lugar geométrico, bueno, pues cumple con la forma canónica, ¿no? El aserrado, eso ya lo hemos mencionado en diferentes ocasiones. Y bueno, esto se puede reducir a esto. Si cualquier punto en el LGR cumple con la condición canónica del aserrado, es decir, cumple con esta transformación. ¿Sí? Es decir, el ángulo de fase para todos los puntos del lugar geométrico directo es 180 grados y para el complementario es 0 grados. Fuera de ahí, fuera del lugar geométrico, los ángulos que se asocian, los ángulos de fase que se asocian a cada punto del plano es diferente de 0 y 180 grados. ¿Sí? Ahora, recuerden que este ángulo, el ángulo que introduce un punto en el sistema, es el mismo ángulo con que el sistema mira a ese punto. Ya lo habíamos mencionado cuando dimos la explicación de la regla número 1, que evaluar el sistema en un punto es sumamente complejo. Es mucho mejor ver cómo mira o determinar cómo mira el sistema a ese punto. La manera en que un sistema mira a un punto específico es igual a la evaluación del sistema en ese punto. Así que en lugar de aplicar el punto a todo el sistema, mejor todo el sistema se lo aplico a un solo punto. ¿Sí? Entonces, debo considerar igualmente que esta regla se va a aplicar a modos complejos conjugados. Es decir, siempre se va a aplicar en pares. Se va a aplicar para un modo y para su conjugado. Como son pares conjugados, pues entonces debe haber una simetría. Y esta simetría hace que el sistema, que el lugar geométrico sea simétrico alrededor del eje real. Es decir, si yo giro al sistema sobre el eje real, voy a obtener siempre la misma figura.
¿sí? Ahora, esto nada más se va a aplicar a los modos complejos conjugados. Los modos reales realmente resulta ocioso, ¿no? Hasta calcularlo, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas razones. Muy bien, antes de entrar directamente a esto, bueno, vamos a apurar el término de la sesión para iniciar la que sigue, dado que ya nada más le resta poco menos de un minuto a esta. Pues bueno, ahorita los veo, ingenieros, en la siguiente sesión. Muy bien, vamos a ver. Y 17, pues son los que normalmente entran. Ya 18. Pues sí tengo curiosidad de ver quiénes son los que sí entran y quiénes no. Y es más, tenemos a alguien que no esté inscrito. O sea, mejor entran los oyentes que los que sí están inscritos. Pero vamos a pasar lista, vamos a hacerles una travesura. Vamos a pasar lista y en lo sucesivo solamente entran los que estén hoy. Vamos a ver cómo le hago aquí para pasar la lista. Es más, el Zoom debe decirme, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer el experimento. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en protestar los que no vinieron. Tenemos 20 nada más, si consideramos que yo no me cuento. Entonces, bueno, a ver, confírmeme que son los que están acá. Levanten la mano en el momento. Identifico al ingeniero González, ¿no? Creo. Sí, profe, buenos días. Buenos días, por favor, vaya levantando la mano. El ingeniero Casaos, acá está. Y así es, así igual. Ingeniero Rafael Márquez, muy bien, gracias, ingeniero Márquez. Será un dios un dios de la muerte, ¿no? Un cráneo acá medio azteca, ¿no? El ingeniero Leal también suele estar. La ingeniera Miranda Rivero también. Vamos a ver. Uy, ya les están avisando, por eso están entrando, ¿verdad? Ya le avisaron, oye, entra, porque si no, ya no te va a dejar entrar y no sé qué rollo. Daniel Mejía. De todas maneras me los voy a echar. Francisco Reyes, ingeniero Reyes, por acá anda. Acá está, Reyes Miranda. La ingeniera Muñoz, acá está, Muñoz Larios. Aquí tengo José Roberto, pero no veo.
Pérez Marín. Muy bien. Gracias. Vamos a ver la ingeniera López. El ingeniero Medina. También el ingeniero Medina lo reconozco que anda por acá seguido. Ingeniero Víctor Hernández. Es Hernández Farías, ¿verdad? El ingeniero Oviedo también. El ingeniero Oviedo no parece tener mayores problemas. Es Rodrigo Oviedo, pero me parece que Oviedo no es su primer apellido, ¿verdad? No, profe, es que estoy así en registro con mi correo Rodrigo Oviedo, pero es el primer apellido Flores. Flores, acá está. Sí, con su foto del ingeniero Reina. Bueno, Reina también aquí anda, ¿no? Casi no habla, pero ahí anda, ¿no? ¿Y quién más tenemos? Sí, como se van moviendo, los va moviendo el Zoom, me van perdiendo. El ingeniero Olivares. Olivares, a veces entra, a veces no, pero bueno, ¿quién más? El ingeniero Soberanes, ¿no? Siempre, bueno, bienvenido, ingeniero González Mendiola. Buenos días, profe. Uy, 25 ya entraron, hombre, sí. Sí, ya les avisaron, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo cancelo la entrada, eh? Creo que tengo que dar de alta a la sala de espera, ¿verdad? Y vamos a hacer eso, ¿no? Genial, López, yo creo que vamos a hacer eso. En el caso de su grupo, una vez que yo entre, normalmente no entro puntual, entro 10 minutos tarde, vamos a habilitar la sala de espera y aquel que entre después, fuego, lumbre, ya no entra. No tiene caso, ¿no? Así pasamos la lista, el que está, tiene derecho a examen y el que no, pues no tiene derecho a examen, ¿no? O sea, después de todo, es el 80% de asistencias, no de todo el curso, sino del parcial. Entonces, eso lo vamos a hacer a partir de la siguiente clase. Ingeniera López, no sé si esto está entendido. Sí, profesor, entendido. Ok, muy bien. Bueno, si gustan, ya desactiven su manita, si gustan, y ya vamos a continuar ahorita, ¿no? No, si el miedo no anda en burro, normalmente tenemos 19, 17 participantes, y ahorita que les dije vamos a pasar lista, ya le llamaron a sus cuates, oye, si entra, aunque sea para que te vea ahí, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, aquí hay uno que sí nunca he visto. Que este otro tampoco entra. No, si son finos. ¿Eh? Muy bien, bueno, queda claro, como les digo, que el miedo no anda en burro. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Estábamos en... Y por favor, aquellos que normalmente no entran, hablando en serio, no nos hagan perder el tiempo, ya no entren, ¿sí? Ya, hasta se ve mal, ¿no? Entonces, por favor, ya no entren. El otro día alguien abrió la ventana, estaba durmiéndose, entonces mejor, no entren, ¿no? Si van a entrar para eso, mejor váyanse al examen extraordinario, ¿sí? Aquel que le ponga yo NP en el tercer parcial, ingenieros, no presenta extraordinario, se va a título, eso es por reglamento. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Ya estuvo bueno, ¿no? De ser demasiado condescendientes, ¿no? Entonces, por favor, ingenieros, en serio, aquel que no haya entrado, ya no entre, no tiene caso. Sí, realmente se hace un trabajo exhaustivo y si no van a ustedes participar, pues no estorben, ¿no? Mucho ayuda el que no estorba. Entonces, no entren, por favor, ya. Muy bien, vamos a continuar. Bien, como definición o como consideraciones. Para el cálculo de los ángulos de partida y llegada hay que considerar lo siguiente. Primero, recordar que los polos introducen al sistema
ángulos de fase que son negativos. Perdón, esto quedó demostrado cuando ustedes vieron Bode. Entonces no vamos a entrar al detalle de por qué estos ¿cómo se llama? No vamos a entrar al detalle de por qué estos ángulos son negativos. Los ceros explícitos introducen al sistema ángulos positivos. ¿Sí? Son ángulos de fase que son positivos. Los ángulos siempre se miden de manera natural. La medición siempre es positiva. Nosotros, de acuerdo a la naturaleza del modo de control que lo introduce, es que le cambiamos el signo o no. Pero la medición siempre es natural, ¿no? Entonces, cuando midan los ángulos, no los traten de medir de manera que no sea natural. El signo de cada ángulo lo asigna el modo de control que lo introduce, no la medición. Recuerden, la medición siempre es positiva. Ok. Las unidades angulares no requieren de estar normalizadas necesariamente como radianes o como grados hexagesimales, incluso centesimales, ¿no? Si los queremos hacer, o la medida que nosotros queramos. En general, lo que debe considerarse es que algunos ángulos sí requieren ciertas unidades, sobre todo para el cálculo de cantidades de mérito. Por ejemplo, el ángulo beta siempre tiene que estar en radianes cuando vamos a calcular el tiempo de levantamiento. ¿Sí? Si no, no funciona. ¿Sí? Pero en nuestro cálculo bastará que utilicemos un solo sistema. En general, porque es el más familiar, vamos a manejar el sexagesimal. Bien, ¿cómo se hace este cálculo? Bien, vamos como ya que el destripador por partes. Primero, el cálculo de los ángulos de partida. Estos están asociados necesariamente a polos complejos conjugados. ¿Por qué? Porque en los polos inicia el experimento de Evans. Ahí empieza el lugar geométrico. Entonces, el lugar geométrico se mueve a partir de polos. La pregunta es, ¿con qué ángulo empieza a moverse de ahí? Como este ángulo es el inicial, lo conocemos como ángulo de partida. Es decir, es el ángulo con que empieza a desplazarse el lugar geométrico a partir de un polo complejo conjugado. Cuando nosotros aplicamos este método a polos que son reales, la verdad es que el resultado es trivial, y para ello es muchísimo más fácil el utilizar un truco derivado de la regla 3 de las asíntotas. ¿Sí? Incluso se pide demostrar esto. Pero bueno, vamos a ver cómo se trabaja para este caso. Bien, veamos polos de multiplicidad 1. Es el único caso que voy a trabajar con ustedes. Los casos de multiplicidad 2 o superior también se pueden deducir. Sin embargo, este trabajo ya se hace en otro tipo de curso, ¿no? Aunque viene aquí, lo ponemos como que construcción, ¿no? Muy bien. Veamos. Sea un polo P, que está en el plano complejo y cuyo lugar geométrico se va a desplazar a partir de este polo con un cierto ángulo ZD, un ángulo de partida.
¿sí? El lugar geométrico, en el caso directo, empieza en el polo. La pregunta es, ¿con qué ángulo se desplaza? ¿Con qué ángulo inicia? Vamos a pensar que alrededor de P hay un punto Q que es está sumamente cercano al punto P. Es tan cercano que cuando el polo del lazo cerrado empieza a desplazarse, se desplaza en la dirección de Q. Si Q es suficientemente cercano a P, entonces el ángulo ZD, es decir, el ángulo que forman estos dos puntos, esta proyección de P sobre Q, vamos a hacer un poco más grande la imagen. Este ángulo es efectivamente el ángulo con que inicia el lugar geométrico. Si después el lugar geométrico se descompone en una curva o se voltea hacia este lado, no sé qué haga, pero yo sé que parte primero así. Cómo continúe, cómo termine, ese es otro boleto. Es harina de otro costal. En este momento a mí me interesa saber cómo inicia su viaje. Bien, este punto P es un polo del circuito abierto GH. Voy a presumir que el resto del sistema llamado GH complemento lo puedo identificar, lo puedo agrupar. Todo el sistema completito, GH, es todos los modos de control del circuito abierto. Lo que voy a nombrar como GH complemento es todo el circuito abierto, excepto este polo que es el que me interesa estudiar. ¿Sí? GH es el circuito abierto, pero GH complemento es todo el sistema del circuito abierto, excepto el punto que me interesa. Entonces, estoy presumiendo que puedo identificar el resto del sistema y lo puedo agrupar en un nombre que se llama GH complemento. Bien, retornando al punto Q. Q es un polo de lazo cerrado, porque por omisión pertenece al lugar geométrico, es decir, es el primer punto después de P sobre el cual se mueve el lugar geométrico. Entonces Q pertenece al lugar geométrico. Q es un polo de lazo cerrado. Por lo tanto, el ángulo que introduce al sistema, en el caso directo, es un ángulo de 180 grados o de más o menos 180 grados. Pero como ya hemos dicho, el ángulo que introduce Q a todo el sistema GH, este complemento y este punto, el ángulo que introduce Q a todo el sistema es el mismo ángulo con que todo el sistema ve a Q. Si todo ese ángulo es 180 grados, entonces Q pertenece al lugar geométrico. Voy a presumir que GH complemento, es decir, todo el sistema, excepto el punto que me interesa, mira de manera conjunta, mira a este punto Q con un ángulo llamado argumento de GH complemento. Esto es un ángulo con que todo GH complemento mira de manera combinada a Q.
no a P, sino a Q. Como el ángulo que forma la proyección de P sobre Q es ZD, pues eso significa que el ángulo que se forma, el ángulo con que P mira a Q, es este mismo ángulo ZD, que es el que quiero determinar. Bien, con todo eso en consideración, puedo establecer lo siguiente. Vean, el ángulo que introduce Q a todo el sistema es el mismo ángulo con que todo el sistema observa a Q. Si Q es un polo del lazo cerrado, entonces este ángulo del que estamos hablando es 180 grados, o más o menos 180. El ángulo que introduce o con que mira P a Q es negativo, porque lo introduce un polo. Su medición es positiva, pero en mi ecuación deberá ser negativo. Así pues, quiero dejar esta imagen y este desarrollo. El ángulo con que todo el sistema mira Q es igual al ángulo con que P mira Q, que es ZD. Aquí está. Pero ZD le tengo que anteponer el signo menos porque es un polo el que lo introduce. Más el ángulo con que el resto del sistema, GH complemento, mira a Q. El ángulo con que P lo mira más el ángulo con que todo el sistema o el resto del sistema lo mira es el mismo ángulo con que el sistema mira Q y es el ángulo que introduce Q al sistema. Entonces, el ángulo con que P mira a Q es menos ZD. Menos porque lo introduce un polo. Y el ángulo con que el resto del sistema mira al punto Q es el argumento de GH complemento. ¿Cómo se mide este ángulo? No sé. Todavía no sé. Pero bueno, la condición canónica del lado cerrado exige entonces que esta suma sea igual a más o menos 180 grados. Y a partir de aquí, de manera algebraica, pues yo ya nada más voy despejando. Despejo ZD. Y esto me queda más o menos 180 menos el argumento. Aquí multiplico por menos 1 para tener el ángulo ZD y no menos ZD. Y multiplico por menos, le cambio el signo al argumento, le cambio el signo a 180 y me queda menos más. Ahora, si yo elijo convenientemente el signo de este ángulo, es decir, es más fácil manejar 180 que menos 180, es mucho más familiar. La fórmula puede ser esta. Es decir, el ángulo con que parte el lugar geométrico de ese polo es igual a 180 más el ángulo con que de manera combinada todo el sistema mira a Q. Q está tan cercano a P que este argumento es igual al ángulo con que todo el sistema mira a este punto, porque Q está muy cerca de P. Entonces ya tengo mi primera fórmula, pero esta fórmula solamente aplica para el caso directo, polos de caso directo. No aplica para los polos del caso complementario. Para el caso complementario hay que desarrollarlo de la misma forma. Voy a suponer que tengo un punto R en el dominio complementario, que es el primer punto al que se mueve el lugar geométrico a partir del polo P. Y sigo el mismo razonamiento. El ángulo que introduce R en todo el sistema es el mismo ángulo con que todo el sistema de manera combinada ve a R. Entonces, puedo establecer lo siguiente. El ángulo con que P mira a R es menos ZD. ¿Por qué menos? Pues porque es un polo el que lo introduce. Es un polo el que lo mira.
más el argumento de GH complemento, es decir, el resto del sistema. Por la condición canónica del lugar geométrico de las raíces complementario, esto no es igual a más menos 180 grados, sino a 0 grados. Entonces, aplicando o despejando para 0 grados, obtengo que ZD es igual al argumento de GH complemento. Noten que este ángulo no depende del modo de control que está bajo estudio, es decir, P, sino del resto del sistema, GH complemento. Ok, ahora, noten que ZD para el caso directo es 180 más el argumento de GH complemento. Y ZD para el complementario es únicamente el argumento. Esto significa que los ángulos de partida en un polo complejo conjugado siempre son diametralmente opuestos. Es decir, se desprenden a 180 grados uno de otro. Los ángulos de partida, aquí bueno, vienen de llegada, en realidad son de partida. Los ángulos de partida tienen esta estructura, siempre. Por un lado y por el otro a 180 es que se van a desprender. Ahora, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo calcular este argumento y le sumo 180 y obtengo el caso directo. Ahora, o puedo hacer, que es como lo vamos a trabajar, puedo trabajar el caso directo y no reducir esta parte de 180. Y ya que tenga todo reducido el argumento, este argumento se lo aplico al dominio complementario y la reducción con el 180 se lo aplico al dominio directo. Ya tengo mis dos fórmulas. Cuando la multiplicidad es mayor que 1, bueno, queda fuera del alcance del curso. Pues bueno, ese no lo vamos a trabajar. Muy bien, ya quedan 9 minutos. Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. Vamos a deducir las fórmulas el viernes para el caso de los ceros. Vamos a ver cuáles son las fórmulas. Vamos a hacer una tabla concentrada de estos resultados y vamos a empezar a aplicarlo para calcular estos ángulos de partida. Muy bien, ingenieros. ¿Alguna duda con la deducción de las fórmulas? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, bueno, si está esto claro, entonces, bueno, estudien su apunte y el día de mañana, digo el viernes, cerramos la regla 4 y continuamos ya con la regla 5. Yo creo que ya empezaremos a hacer incluso ejercicios. Ingenieros, por favor, tengan un buen día, cuídense mucho. Yo aquí los veo el día de mañana. Gracias, profe. Hasta Gracias, mañana. profe, igualmente. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Buen día.